células mueren más pronto y es ahí donde las personas tienden a enfermarse o sufren de algunas complicaciones. Después, la única forma también de medir el pH sanguíneo es por medio de un análisis de sangre llamado gasometría arterial, el cual se realiza cuando la persona se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos o ya sea en la unidad de terapia intensiva. Este análisis se realiza a través de la obtención de una muestra de sangre y su resultado nos muestra el pH de la sangre o bicarbonato y también la presión parcial del dióxido de carbono. Exacto. Gracias, Rocío. Shirley Gómez. Sí, buenas noches, Alicia. El pH es el índice que mide la acidez o alcalinidad de nuestra sangre. Para que nuestras células funcionen correctamente, su pH debe ser ligeramente alcalino, siendo de 7 a 4 el nivel óptimo. De ese modo, las células pueden eliminar y neutralizar los ácidos procedentes de los alimentos y del metabolismo celular. El pH alterado. Cuando se produce un exceso de acidez, la sangre recurre a dos mecanismos de emergencia para mantener su equilibrio. Esto puede generar el reuma, problemas circulatorios, afecciones de piel, entre otros. Eso sería, Alicia. Ya, perfecto. Gómez. Ya, a ver, ¿quién más? Vamos a revisar la plataforma. No hay nadie más con la manita. Ya. Vamos entonces repasando un poquito del tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior? El de las propiedades de la sangre, ¿verdad? Sí, Lice. Propiedades de la sangre, exacto. Ya. ¿Cuál es la composición química de la sangre? A ver. Para el resto de los compañeros, ¿cuál es la composición química de la sangre? Listen, son elementos formes y la solución plasmática. Los elementos formes que llegan a ser los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y la solución plasmática que es el plasma. Anabela, ¿no? La cámara, Anabela. ¿Vuelvo a repetir todo, Listen? Es que No, recién ya llevo a mi está casa, tenía clases. Está bien, no se preocupen. Recuerden siempre encender la cámara, ¿ya? Anabela Segovias, ¿no? Farmacia. Más que ya para Anabela. Muy bien, Anabela. Bueno, esa es la composición de la sangre. Vamos con la composición química. A ver, ¿quién me dice? Las características físicas, la composición química de la sangre. Yo dicen Kevin, de las adelante. características físicas de la sangre es que la sangre es más densa que el agua, es más viscoso que el agua y constituye el 8% del total de la masa corporal. Y el volumen de la sangre se conoce con el nombre también de volemia. Volemia. ¿Ya? Hipervolemia, cuando hay más de lo habitual. Hipovolemia, cuando hay menos de lo habitual, ¿verdad? Gracias, Kevin. Vamos, composición química de la sangre. ¿Cuáles son los electrolitos o solutos orgánicos, inorgánicos? ¿Qué encontramos como electrolitos Lice, se encuentran los circulares? solutos inorgánicos que constituyen el 0,9% de los solutos y son La básicamente... cámara, Erika, por favor. Perdón que te corte la cámara. Es que, Lice, estoy entrando desde mi computadora porque en mi celular no se puede. Ah, ya no tienes cámara. Ya, adelante. Ya están, como dije, los solutos inorgánicos
o electrolitos que constituyen el 0,9% de los solutos y son básicamente los que se localizan en el líquido extracelular. Y están los solutos orgánicos, que está la glucosa, los aminoácidos, las enzimas, hormonas y harto, pero y también está el agua, que es una porción líquida de la sangre y actúa como solvente y medio suspensor con los componentes de la sangre. Y las proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas. A ver, ¿cuáles son las funciones principales de la sangre? Tiene varias funciones, ¿verdad? Pero dentro de ellas, ¿cuáles son las 3 principales funciones de la sangre? ¿Sirve para qué la sangre? ¿Puedo decir yo, Licen? Alejandra Rodríguez, ¿sí? Son transportadoras, homeostática o de regulación y de comunicación, defensa y protección. Ya son transportadoras o de transporte con la función respiratoria, nutritiva, excretora, ¿no? La homeostática o de regulación que lo realiza mediante ¿qué? Mediante las hormonas, mediante las enzimas, ¿verdad? Y de comunicación, defensa y protección a través también de las hormonas, pero sobre todo de los glóbulos blancos, como son los leucocitos, los macrófagos, la protección para evitar las hemorragias intensas mediante el fibrinógeno, todas estas proteínas plasmáticas circulantes en la sangre, ¿verdad? Erika, no te encuentro, estás en farmacia bioquímica. Bioquímica, Licen. Ah, ya está. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces vamos con, a ver, la presión osmótica, definición de la presión osmótica. Y con eso terminamos, ¿no? El repaso de la clase anterior. Presión osmótica. ¿Quién me dice el concepto de presión osmótica? Es la fuerza capaz de provocar el paso a través de la membrana plasmática. ¿Provocar el paso de qué? Ay, Licen, yo solo anoté eso. ¿Ya? El agua, las moléculas de agua, ¿no es? Dicen, Las para salir o moléculas. entrar mediante la membrana plasmática. Exactamente, es la fuerza que ejerce para atravesar las moléculas de agua a través de la membrana plasmática, ¿verdad? Alejandra y Anabela, ¿no? ¿Cómo dijo Licen el concepto? La fuerza con que es capaz, ¿no? De mover las moléculas de agua o el paso de agua a través de la membrana plasmática, ¿no? Fuerza capaz de provocar el paso del agua, ¿ya? Por la membrana plasmática, debido a las diferencias de concentraciones, ¿verdad? De mayor concentración hacia menor concentración. También vimos el concepto de ósmosis, ¿no? Que la ósmosis era, sobre todo, la difusión neta de las moléculas de agua de un compartimento a otro, es decir, de mayor concentración hacia la de menor concentración, ¿verdad? Ese es el concepto. De todas maneras, ustedes también lo tienen en la plataforma de Moodle para que puedan revisar, ¿de acuerdo? Vamos, chicos, entonces, habiendo repasado ya la clase anterior, vamos a compartir pantalla para... A ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Para ir... ¿Dónde están mis temas? A ver. Tematriz. Entramos recién al tematriz. Ahora sí. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ya, perfecto. Entonces, habíamos visto primero lo que es fisiología, lo que es la célula, hemos visto las propiedades de la sangre, cómo está compuesta la sangre, ya, cómo está compuesto el plasma, qué sustancias
circulan a través de la sangre o del plasma, las sustancias inorgánicas, las sustancias orgánicas, y también dentro de las sustancias orgánicas estaban las proteínas plasmáticas, ¿recuerdan? Que las proteínas plasmáticas constituían el mayor % de las sustancias orgánicas e inorgánicas en relación a los otros solutos que circulaban a través de la sangre, ¿ya? Para que nos ubiquemos un poquito. Proteínas plasmáticas que están dentro de la circulación sanguínea y que van a constituir o van a determinar también la presión osmótica, ¿verdad? El paso del agua y de los solutos de un lado al otro lado de la membrana. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? Entonces, primero veremos los objetivos, ¿ya? Ese es el tema 3, los objetivos son definir qué son las proteínas plasmáticas y cuál es la importancia clínica de las mismas, describir las funciones de las 3 principales proteínas plasmáticas dentro de la aglomeración de las proteínas plasmáticas circulantes en el torrente sanguíneo, ¿ya? Cuál es la técnica laboratorial para determinar las mismas y describir y conocer la relación entre albúmina y globulina, que son las proteínas plasmáticas de mayor concentración dentro del plasma, y los valores fraccionados o los valores normales, regulares, que se consideran regulares para estas proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Vamos entonces, ¿qué son las proteínas plasmáticas? Que son sustancias, vamos a minimizar esto. Si no nos deja ver. ¿Ya? Entonces decíamos que las proteínas plasmáticas son sustancias orgánicas nitrogenadas, quiere decir que devienen, ¿ya?, de la síntesis del nitrógeno y tienen un papel fundamental en la estructura y en la función de las células, tanto animales como vegetales, ¿ya? Sustancias orgánicas nitrogenadas que tienen un papel fundamental en la estructura, el funcionamiento y el metabolismo celular, ¿ya? En la actualidad se han aislado muchas proteínas, fíjense este pastel, ¿ya? Cómo se componen las proteínas, más de la mitad, más del 50% está conformado por la proteína plasmática de la albúmina, fíjense en esta parte, y el otro porcentaje está compuesta por las inmunoglobulinas, por el fibrinógeno, por otro tipo de proteínas plasmáticas, pero más del 50% de todas esas proteínas plasmáticas lo constituye la albúmina, ¿de acuerdo? Entonces se han aislado varias, ¿ya? Muchas proteínas plasmáticas, alrededor de 100 proteínas plasmáticas, pero sin embargo se conoce a ciencia cierta las funciones solamente de algunas proteínas plasmáticas. Hoy nos vamos a abocar a las tres principales proteínas plasmáticas, que son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se pueden clasificar estas proteínas plasmáticas? Según su origen, en general, no estamos hablando de estas 3 que yo les he mencionado, en general, de las más de 100 proteínas plasmáticas se pueden clasificar por su origen, ¿ya? Pueden ser proteínas plasmáticas de origen animal, como la albúmina, que está presente en el huevo, por ejemplo, o proteína vegetal, por ejemplo, la glutenina, ¿ya? Que está presente en los vegetales, en la quinoa, en los diferentes granos, ¿de acuerdo? Ahora, también se puede clasificar por su estructura química, de cómo está compuesta cada proteína, ¿de acuerdo? Pueden ser proteínas plasmáticas simples, que están formadas simplemente por cadenas de aminoácidos, es decir, alanina, valina y demás, triptófano y demás, solamente cadenas de aminoácidos simples, ¿ya? Y aquellas proteínas plasmáticas complejas que además de estar formadas de aminoácidos, están unidos a un grupo prostético. ¿Qué quiere decir esto? A un grupo de glúcidos o de glucosa, a un grupo de lípidos, por ejemplo, puede estar unida la alanina a una lipoproteína, ya a un lípido, entonces se van a denominar lipoproteínas. Cuando se unen a un glúcido se llaman glucoproteínas y así sucesivamente. Entonces, según su estructura, puede ser cadenas simples de aminoácidos
o las complejas que están unidas, aminoácido más glúcido, aminoácido más lípido y así sucesivamente. ¿Con qué objetivo se unen o hay proteínas plasmáticas complejas? Con el único objetivo de servir como proteínas transportadoras. Recuerden que las proteínas plasmáticas hay algunas que son transportadoras, ya sea de azúcar, de lípidos, de medicamentos, de hormonas, de enzimas y demás, y también de los glúcidos, ¿no? Entonces, para su mejor funcionamiento, hoy en día se pueden clasificar de acuerdo a sus funciones, ¿ya? Pueden ser proteínas transportadoras, ¿ya? Como la albúmina, la globulina también suele ser, tiene sus fracciones que pueden ser transportadoras. Las proteínas reactantes de la fase aguda se llaman así porque reaccionan ante la presencia de estrés, por ejemplo, de estrés prolongado, pues rápidamente se activan estas proteínas, se liberan al torrente sanguíneo, pues y producen o van a provocar procesos inflamatorios, procesos de no infecciosos, sino más bien inflamatorios en las diferentes regiones del cuerpo, ¿de acuerdo? Que reaccionan también ante el traumatismos, ¿ya? Y que se aumentan sus concentraciones a pesar de todo eso, para compensar esos estados, ¿ya? Y por su otra función pueden ser las proteínas que se sintetizan o en el sistema de complemento o inmunocompetente, es decir, aquellas proteínas como el fibrinógeno, por ejemplo, que es parte ya del sistema del complemento de la cascada de coagulación. Para que se dé el proceso de coagulación, pues intervienen varios factores. Uno de esos factores es el fibrinógeno, ¿de acuerdo? Entonces, estas proteínas que se sintetizan, además del fibrinógeno, hay otras proteínas del sistema del complemento, ya que se denominan así, que son varios, y que son de la cascada de coagulación, se denomina así porque son varios factores los que pueden funcionar favoreciendo la coagulación, ya también son, se dan por el sistema inmunocompetente o el sistema de complemento. ¿Ya? Entonces, según su función, pueden ser de transporte, reactantes de la fase aguda y sintetizadas o participan en el sistema de complemento. Vamos a ir pasando, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de las proteínas plasmáticas, ¿ya? Fíjense, de las más de 100 proteínas que yo les decía, por ejemplo, ya las inmunoglobulinas que son más de 5, el sistema del complemento que son 19, del sistema de coagulación y fibrinólisis que son 16, inhibidores de las proteinasas 13, de las que participan o las que ayudan a los lípidos a ser transportados, como las apolipoproteínas, las involucradas en el metabolismo de los lípidos 5, y así sucesivamente. Fíjense aquí de las proteínas transportadoras, que son 12 proteínas de función desconocida que aún no se saben cuál es su función exacta, 16, ahí pueden ustedes ser inventores y descubrir cuál es la función de estas proteínas, enzimas y otras proteínas mayor al 10%, ¿no? Eso no se tienen que saber de memoria, es para que ustedes tengan el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abocarnos, les decía, de todas estas más de 100 proteínas descubiertas que funcionan en nuestro cuerpo, vamos a abocarnos a 3 específicas. ¿Cuáles? La albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque estas son las que en mayor cantidad se distribuyen en el torrente sanguíneo, exclusivamente en el componente líquido del plasma sanguíneo, ¿de acuerdo? Por eso se llaman proteínas plasmáticas, porque circulan por el plasma, ¿de acuerdo? Albúmina interviene en el control del nivel del agua en el plasma sanguíneo. Recuerden que el plasma sanguíneo está compuesto más o menos del 80 al 90% de agua, de líquido, ¿verdad? Y el resto son proteínas, sustancias inorgánicas, sustancias orgánicas y demás que ya lo vimos, ¿ya? Entonces, la albúmina, porque hay en mayor cantidad de las proteínas plasmáticas, va a determinar el control del nivel del agua, ¿ya? Y regula el contenido del agua dentro de las células y de todos los líquidos corporales. Ya vimos líquidos corporales, ¿verdad? Intracelulares, extracelulares y demás.
Por lo tanto, determina la presión osmótica, ¿ya? La presión osmótica habíamos dicho que es la fuerza, ya que ejercen las moléculas de agua para pasar de un compartimento al otro compartimento en consecuencia de la cantidad de solutos que había también a ambos lados de la membrana. Entonces, si hay más albúmina, más agua en un lado de la membrana, pues hay mayor concentración y va a hacer de que pase al otro lado de la membrana. Por lo tanto, la albúmina controla el nivel de agua intracelular y extracelular. Su valor normal o referencial, perdón, ya referencial de la albúmina puede estar entre 3.3 y 5 gramos, ¿de acuerdo? Corresponde al más del 50% de todas las proteínas plasmáticas, ya lo vimos en la imagen del pastel, ¿verdad? Vamos con las segundas, las globulinas, que están relacionadas principalmente o fundamentalmente con los mecanismos de la defensa del organismo. Su valor normal, defensa del organismo, perdón, me refiero a que son o se comportan algunas como transportadoras, pero la mayoría de ellas como anticuerpos, ¿de acuerdo? Son inmunoglobulinas que van a responder ante la agresión física, ya sea por virus, por bacterias o ante cualquier traumatismo, ¿de acuerdo? Entonces participan en los mecanismos de defensa del organismo. Su valor referencial es de 2.3 a 3.8, ¿de acuerdo? Hay de las globulinas, hay alfa, beta, gamma, delta, ¿ya? Hay muchas globulinas. Las alfa y las betas tienen funciones de transporte, al igual que la albúmina, ¿ya? De otras sustancias como lípidos, glúcidos, hormonas, enzimas, medicamentos y demás. Las gamma globulinas son exclusivamente anticuerpos, ¿de acuerdo? Que van a funcionar respondiendo ante las agresiones a nuestro organismo. El fibrinógeno, que es la otra proteína plasmática, ¿ya? Que interviene principalmente en la coagulación sanguínea. ¿Con quién interviene en la coagulación sanguínea? Con los otros factores de la cascada de la coagulación, que vamos a ver más adelante, coagulación, pero también con un elemento o una célula bien importante, que ya lo hablamos, las plaquetas, ¿verdad? Recordemos, elementos formes, está compuesta la sangre por eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Fibrinógeno, entonces, con plaquetas, intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea. ¿Dónde se lleva a cabo la mayor síntesis de las proteínas plasmáticas? Tiene lugar en el hígado, ¿de acuerdo? Pero también los linfocitos B, ya que son glóbulos blancos, recordemos, ya, son los responsables también de la síntesis de las inmunoglobulinas, o sea, de las gamma globulinas, ¿de acuerdo? Unas funciones más específicas de las proteínas plasmáticas, habíamos dicho que el fibrinógeno, aparte de participar dentro de la coagulación sanguínea, por tener un peso molecular elevado, también es uno que determina o condiciona la viscosidad sanguínea, ¿de acuerdo? Y la albúmina, aparte de ser proteína transportadora, también va a ser la responsable de la presión coloidosmótica del plasma, ¿de acuerdo? Otra de las funciones es función de transporte, unirse a las hormonas, a las vitaminas, a los medicamentos, es decir, cuando entra un medicamento al organismo, porque estamos tratando determinada enfermedad, no es que el medicamento solito va a viajar por la sangre para hacer su efecto, no. Ingresa al sistema digestivo a través de las vellosidades intestinales que está en todo el intestino delgado y parte superior del intestino grueso. A través de esas vellosidades capta al medicamento y rápidamente se une a una proteína. Puede ser globulina, puede ser albúmina, ¿ya? Y mediante esa proteína se une, forman complejos, ¿ya? De proteínas y medicamentos, se unen y a través con ella puede viajar a través del torrente sanguíneo y llegar al órgano efector o realizar la función que nosotros buscamos dando determinado medicamento,
¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las sustancias de desecho. Son ellas las que se unen nuevamente y transportan hasta ser eliminadas. Las vitaminas, las hormonas, las enzimas, la bilirrubina, todas ellas viajan a través de estas proteínas plasmáticas. Las globulinas son producidas, habíamos dicho, principalmente por el hígado, un 80% por el hígado, pero también los linfocitos producen el 20%. ¿Qué producen los linfocitos? Las gamma globulinas, ¿ya? Las gamma globulinas, que son los anticuerpos. Los tres principales tipos de globulinas son alfa, beta y gamma. Las alfa se unen a los glúcidos y a los lípidos, formando complejos, proteínas, grupos prostéticos, para ser transportadas por todo el torrente sanguíneo y finalmente llegar hasta su órgano efector. Habíamos dicho en la anterior clase que las vitaminas, por ejemplo, liposolubles, pueden ser almacenadas en el hígado, ¿verdad? Pues son ellas las que las transportan a esas vitaminas. ¿Cuáles eran? A ver, voy a registrar. ¿Cuáles eran las vitaminas liposolubles? ¿Quién me dice? Lo dijimos en la clase anterior. ¿Cuáles eran las liposolubles y las hidrosolubles? Las liposolubles eran las que se tenían que tomar antes, o sea, primero comer y luego pasar la pastilla, era la A, la D y la K. Y las hiposolubles, ¿así como lo dicen? Sí, Es las que se hidrosolubles. sí, hidrosolubles son las que se toman con agua. Exacto. Alejandro. Todas se toman con agua en realidad, ¿ya? Pero las hidrosolubles se disuelven mayormente en sustancias acuosas, ¿no? Y estas hidrosolubles, por si acaso, por haber tanta agua en nuestro organismo, pues no se puede almacenar, es decir, la vitamina hidrosoluble que se consume en el día, pues se consume o se absorbe lo que el cuerpo necesita y el resto lo elimina, ¿verdad? Y no así las liposolubles. Esa es otra diferencia entre hidro y liposoluble, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí estamos ingiriendo, por ejemplo, 2 gramos de vitamina C, por ejemplo, nos hablamos un poquito aquí del tema, ¿ya? Con el COVID, que se ha venido un boom de que todo el mundo consuma vitamina C y a todo dar y hasta 10 gramos de vitamina C. ¿Para qué? Si nuestro cuerpo no va a absorber los 10 gramos de vitamina C, ¿verdad? Máximo 2 gramos, a no ser que lo coloquemos endovenoso, directamente en la sangre, ¿verdad? Entonces, el cuerpo va a absorber en las hidrosolubles, que las hidrosolubles son la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B5, B6, B9, B12, ¿de acuerdo? Y el resto lo va a eliminar. Es decir, estamos gastando en vano si queremos ingerir 10 gramos de vitamina C. No, el cuerpo lo va a asimilar, lo que el cuerpo necesita, y el resto lo elimina. En cambio, las liposolubles no. Las liposolubles ya se unen a estas proteínas plasmáticas, viajan por el torrente sanguíneo, el cuerpo utiliza lo que va a necesitar según las necesidades y el resto se va a ir a almacenar en el hígado. ¿Cuáles son esas liposolubles? Que se absorben más después de una comida que tenga lípidos, es decir, que tenga un poco de grasa, ¿de acuerdo? Después del almuerzo, por ejemplo. La A, la D, la E y la K, ¿ya? A, vitamina A, que sirve sobre todo para mejorar la visión, aumentar las defensas en la mucosa. La vitamina E, que sirve como antioxidante, ¿de acuerdo? La vitamina D, que ayuda sobre todo a absorber el calcio, ¿ya? La vitamina D se va a activar sobre todo cuando estemos en presencia de luz solar, ¿ya? De los rayos ultravioletas. No se activa, por más de que tomamos vitamina D, y no hemos tomado baños de sol, pues esa vitamina D queda inútil, no se activa, ¿ya? Y cuando se activa, ayuda a captar todo el calcio del organismo, ya sea mediante los alimentos o ya sea el calcio medicamentoso que lo hayamos ingerido. Y la vitamina K, que participa en los procesos de coagulación sanguínea.
¿De acuerdo? Bueno, entonces decíamos que las globulinas, ¿quién me habló? Perdón, antes. Me salgo un rato. ¿Quién me respondió sobre las vitaminas? Alexandra, Alexandra Rodríguez, ¿no? sí, de farmacia. Ya. Alexandra Lisbeth, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Gracias, Alejandra. Entonces vamos con las globulinas. Habíamos dicho que hay alfa, beta, gamma, ¿de acuerdo? Estas beta globulinas que se unen a las lipoproteínas con la transferrina y las proteínas transportadoras. Y las gamma globulinas que también son llamadas euglobulinas, eu de normal, ¿de acuerdo? Que son producidas por los linfocitos. Y en su mayor parte son anticuerpos, es decir, van a responder ante las agresiones al organismo. Otras funciones de las proteínas plasmáticas: participan en el metabolismo energético, ya son proteínas de sostén, por ejemplo, hay proteínas como el colágeno, ya, la determinación de la dirección del flujo sanguíneo. ¿Cómo? ¿Quién determina la dirección del flujo sanguíneo? Ya me olvidé, las albúminas, ¿verdad? Que son las proteínas transportadoras por excelencia, ¿de acuerdo? Y también van a regular el pH de la sangre. ¿Cómo lo regulan? Ya, a través de los iones de hidrógeno. También se encuentran las citoquinas para regular, sobre todo en los procesos inflamatorios, que son otro tipo de proteínas, ¿de acuerdo? El transporte de las sustancias a las proteínas lo da la albúmina, como la hemoglobina, ya que transporta el grupo hemo, y dentro del grupo hemo el oxígeno, la transferrina, que transporta al hierro, ¿verdad? Mantiene la estabilidad del plasma, ya, los líquidos dentro y fuera de los vasos sanguíneos. También funcionan como defensa del organismo, ya, participan en la coagulación sanguínea, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, las principales funciones de transporte, de defensa del organismo y de la coagulación sanguínea, no se olviden. Transporte con las albúminas, defensa del organismo con las globulinas y participan en la coagulación con el fibrinógeno. Eso se lo tienen que grabar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relación ahora de la albúmina globulina? ¿Ya? La proporción. Estamos hablando de las proteínas plasmáticas, la proporción de la albúmina con relación a la proporción de la globulina. Es una expresión, ya, que se mide en la sangre o en la orina. ¿Para qué se usa? Se usa para expresar los cambios de las proteínas en las diferentes enfermedades. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo la concentración de la albúmina, ya, entre la concentración de las globulinas. Y pues se puede valorar, ya, la cantidad de proteínas entre la albúmina y la globulina. Si ya sabemos o conocemos, por ejemplo, que la albúmina, ya, del total de las proteínas es mayor al 50% en proporción, en porcentaje. Entonces, si tenemos una relación de albúmina-globulina donde la globulina está más alta que la albúmina, pues nos da un resultado inverso a lo que ya conocemos y podemos interpretar el advenimiento de diferentes enfermedades, ¿no? Dentro de esas, por ejemplo, puede producirse un síndrome nefrótico, ya, donde hay alteración del riñón, podemos decir, donde se está perdiendo la albúmina, ¿verdad? O una deficiencia o una insuficiencia hepática, podríamos pensar. ¿Por qué? Porque no se están sintetizando adecuadamente las proteínas. O por una inanición o un ayuno exagerado, podríamos decir, ¿ya? Donde no estamos ingiriendo la cantidad necesaria de proteínas. Las proteínas podemos obtenerlas de dos maneras. Una, mediante la ingestión, ¿ya? Porque ya hemos visto, según la clasificación, que hay proteínas de origen animal, de origen vegetal, ¿ya? Y otra, por la síntesis que nuestro cuerpo ya puede producir las diferentes proteínas. Proteínas que habíamos dicho que son simples cadenas de aminoácidos o aminoácidos más grupo prostético unido a los glúcidos o a los lípidos. Cuando el cuerpo no ingiere la necesidad adecuada de proteínas,
proteína como la carne, como el huevo, como el queso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, nuestro cuerpo lo tiene que sintetizar. ¿Cómo lo va a sintetizar? A partir de otros grupos de aminoácidos que ya se han almacenado en el hígado. ¿Ya? Eso lo tengan claro, para que no se salgan fuera del contexto y no me estén imaginando otras cosas de proteínas. No, estamos hablando de las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta diaria. ¿De acuerdo? Entonces, la proporción de albúmina globulina va a disminuir cuando haya cualquier trastorno que reduzca la fracción de albúmina de las proteínas totales. Y va a aumentar esta proporción cuando estemos en presencia de un trastorno que reduzca la globulina más que la albúmina. ¿De acuerdo? Lo que ya explicamos. ¿Cuáles son estos valores regulares o los valores referenciales que podemos ver de estas proteínas? Primero vamos a hacer un proteinograma, ¿verdad? Vamos a realizar mediante la electroforesis, creo que lo tenemos más adelante, ahí está, ¿ya? Vamos a ver esto. Mediante el proteinograma, que es otra prueba laboratorial, ¿ya? Vamos a determinar la cantidad de proteínas que tenemos en nuestro plasma sanguíneo, ¿de acuerdo? Esto se hace con el objetivo ya de evaluar el avance de alguna enfermedad como alteración del riñón o alteración del hígado principalmente. ¿Por qué? Porque en el hígado se forman las proteínas plasmáticas, ¿ya? Neosíntesis, ¿ya? O proteogénesis, ¿de acuerdo? De proteínas. Y en el riñón, si hay un daño renal, pues se van a perder muchas proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, se realiza el proteinograma principalmente para evaluar el avance o la aparición de ciertas enfermedades. ¿Cómo se llama la prueba laboratorial? Se llama proteinograma, ¿de acuerdo? ¿Y mediante qué técnica se hace? Mediante la electroforesis. Ahora, ¿qué valores podemos encontrar en ese proteinograma? La cifra normal de proteínas en el suero es de 7.1 gramos decilitros total, entre albúminas, globulinas, fibrinógenos y otras proteínas plasmáticas, ¿ya? Las cifras límite podemos decir que está entre 6 y 8, es decir, si hay menor a 6, podemos decir que hay menos proteínas de lo normal, hay una albuminemia, ¿ya? Hipoalbuminemia, hipo de disminución, albuminemia, disminución de la albúmina en la sangre, por ejemplo, ¿ya? Y cuando hay mayor a 8, hay hiperalbuminemia, que no tiene mucho significado clínico. La hipo, sí, la hiper no tiene mucho significado clínico, ¿de acuerdo? También es importante conocer la concentración de las diferentes fracciones, es decir, no solamente nos vamos a quedar, hay tanta cantidad de proteínas, pero no vamos a saber si es albúmina, si es fibrinógeno, si es globulina. Entonces, no, tenemos que medir además en el proteinograma las fracciones de las diferentes proteínas, de las principales proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, globulina y fibrinógeno. ¿De acuerdo? Entonces, mediante esta técnica también se obtienen las fracciones de estas proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les decía que, ¿cuál es la técnica? La electroforesis, que mide los diferentes tipos de proteínas en una muestra sanguínea, que es una técnica de laboratorio en la cual el suero sanguíneo se coloca en un papel que ya es previamente tratado, ya se expone a una corriente eléctrica y esto le va a medir en un determinado tiempo las diferentes porciones de proteínas. Seguramente cuando hagan práctica de laboratorio, pues van a hacer práctica de esto también, ¿ya? Y este papel va a medir diferentes bandas, ¿ya? Banda de albúmina, banda de globulina, banda de fibrina. Y con eso se va a determinar las diferentes concentraciones de todas estas proteínas. Esta electroforesis es el método más común para poder realizar la determinación de todas las proteínas plasmáticas, ¿ya? Y generalmente salen 5 bandas o se tiñen 5 bandas, ¿ya? La primer banda siempre va a ser la albúmina. Las siguientes 4 bandas son globulinas. Alfa globulina, A2, beta globulina, gamma globulina y así sucesivamente, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos decir aquí? Y ya está. Eso habíamos dicho.
¿Cuál es el papel de las albúminas? ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación de los resultados de esta electroforesis? ¿Ya? Vamos a decir que si sale gran cantidad de albúmina, primero considerando que la albúmina es la que se encuentra en mayor cantidad dentro del plasma sanguíneo, representa más del 50% de todas las proteínas plasmáticas, ya lo habíamos dicho, son proteínas transportadoras, ¿ya? Hay cadenas de aminoácidos simples para formar las albúminas, pero también esta proteína albúmina se puede unir a ácidos grasos, a enzimas, a drogas, a hormonas tiroideas, a productos tóxicos y demás, ¿de acuerdo? Cuando se une a un grupo glucídico se llama glucoproteínas, cuando se une a un grupo de ácidos grasos ya se llaman lipoproteínas, ¿de acuerdo? Y esta es responsable, ya lo habíamos dicho, del equilibrio líquido entre los compartimentos intravascular y extravascular. O sea, dentro del vaso sanguíneo, arteria, vena y demás, y fuera del vaso sanguíneo. ¿Cuál es el líquido extravascular? Repasemos un poquito, ¿ya? El líquido extravascular va a ser el líquido intersticial, que se encuentra entre las células, y el líquido intercelular, que se encuentra dentro de la célula, ¿de acuerdo? Intracelular, perdón. Manteniendo entonces, mantiene la presión coloidosmótica del plasma, ¿ya? Entonces, esta presión, cuando decimos presión osmótica o presión del plasma sanguíneo, o presión osmótica del plasma sanguíneo, y cuando decimos presión coloidosmótica del plasma sanguíneo. La presión coloidosmótica del plasma sanguíneo está dado tanto por la presión del agua como la presión de los solutos, ¿ya? Se llama presión oncótica y presión hidrostática. La presión hidrostática es solamente la presión que ejerce el agua, y la presión oncótica, ya se llama así, es la presión o la concentración de solutos dentro de una solución. Dentro, en este caso, por ejemplo, de líquido intersticial, de líquido intravascular o extravascular. ¿De acuerdo? Entonces, la presión osmótica está dada además por la presión hidrostática, que es la presión del agua, y la presión oncótica, que es la presión de los solutos, hormonas, proteínas plasmáticas, iones, magnesio, calcio, sodio, cloro y demás. ¿De acuerdo? La albúmina va a aumentar en procesos de deshidratación. ¿Por qué? Porque en procesos de deshidratación o en ejercicio físico intenso, por ejemplo, nos deshidratamos, botamos agua, la presión hidrostática, la presión del agua dentro de nuestro organismo va a disminuir, ¿verdad? Y por lo tanto va a quedar solamente solutos. ¿Y cuál es la cantidad de solutos o la que mayor tiene la mayor concentración de solutos dentro del plasma? Pues la albúmina, ¿verdad? Se están dando cuenta, ¿verdad? Entonces, la albúmina va a aumentar cuando vayamos a leer en esa electroforesis en un estado de deshidratación del paciente, ¿ya? Podemos pensar que se ha deshidratado por una diarrea, se ha deshidratado por un síndrome emético, por vómitos, se ha deshidratado porque el paciente ha hecho mucho ejercicio, o simplemente porque está perdiendo sangre ante una hemorragia, que no siempre es externa por alguna herida que es visible, que también esa pérdida sanguínea puede ser interna, ¿verdad? En la ruptura de alguna varices esofágica, en la ruptura de algún órgano interno ante un trauma interno, ¿verdad? Ahí va a aumentar la albúmina. Y una disminución solamente en esos casos, ¿de acuerdo? Y la disminución de la albúmina, ¿ya? Podemos ver ante, por ejemplo, las enfermedades renales, ¿de acuerdo? En las enfermedades renales, porque se ha dañado tanto el glomérulo y la nefrona, recuerden un poquito anatomía, ¿ya? Que toda la sangre se filtra en el riñón. ¿Dónde se filtra? En la nefrona, y dentro de la nefrona, perdón, en el glomérulo, ¿verdad? Y dentro del glomérulo se encuentra una estructura que es la nefrona, recuerden, que la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón, recuérdenlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay daño de este glomérulo a nivel renal, pues
va a dejar pasar no solamente agua, sino por ahí, en vez de filtrar y volver a la circulación sanguínea, estas proteínas plasmáticas va a dejar pasar todo. Proteínas plasmáticas, hematíes, todo lo que no tendría que dejar de pasar el glomérulo. Entonces, ante una enfermedad renal como una hidronefrosis, como una glomerulonefritis y demás, puede haber o se va a dar una disminución de esas proteínas. Ante una enfermedad hepática, porque no va a sintetizar adecuadamente más proteínas. Una infección crónica, las neoplasias, también las hemorragias, la inanición, desnutrición y demás. ¿De acuerdo? La albúmina es esencial en todos los mecanismos de nutrición de las personas, ¿verdad? Y lo podemos encontrar fácilmente en el huevo. La clara del huevo es una muestra clásica de proteínas de albúmina. Valores anormales de la albúmina, los valores menores a 3.5, ¿ya? Tienen defectos en manifestaciones clínicas como el edema, es decir, hay menos albúmina, por lo tanto, menos soluto en la sangre, menos albúmina, por lo tanto, va a aumentar ¿quién? El agua, ¿verdad? La presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es tanta, ¿ya? Que va a rebasar el vaso sanguíneo, es decir, va a salir demasiado del vaso sanguíneo al espacio intersticial entre las células y esto pues va a causar hinchazón, va a causar el edema, ¿de acuerdo? Sobre todo se da en miembros inferiores, ¿ya? El edema de miembros inferiores es clásico de una enfermedad renal, ¿ya? El aumento no tiene mayor relevancia, como hemos dicho, más allá de una deshidratación, cuando hay ejercicio físico intenso, cuando no hay ingesta adecuada de líquidos, pues se queda puramente proteínas plasmáticas, proteína del tipo de la albúmina, ¿de acuerdo? Causas por las que disminuye, ya habíamos dicho, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, desnutrición grave, trastornos digestivos, ¿ya? Entonces, estas alteraciones en general de todas las proteínas plasmáticas, ya sea de la albúmina, de la globulina o del fibrinógeno, se van a llamar cuando hay alguna alteración de estos, no, pues el paciente está con disproteinemias. Ese es el síndrome clínico, como se puede denominar la alteración de las diferentes proteínas, disproteinemias, ¿de acuerdo? El método para, ya lo habíamos dicho, que es el proteinograma electroforético y demás, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado. Hasta ahí, chicos, lo que son proteínas plasmáticas. No se alegren que vamos a seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, repasemos un poquito, ¿ya? Habíamos visto principalmente, primero, ¿qué es fisiología? Luego hemos visto el componente sanguíneo. ¿Por qué está compuesto el componente sanguíneo? Elementos, formes y plasma. Lo que compone el plasma son solutos inorgánicos, solutos orgánicos. Dentro de los solutos orgánicos, solutos, ¿ya? Solutos dentro de del plasma, se encuentran mayoritariamente las proteínas plasmáticas. Dentro de ellas hay muchas proteínas plasmáticas, pero las más importantes son albúmina, globulinas y fibrinógeno. Y dentro de estas tres grandes grupos de proteínas plasmáticas, las que se lleva la flor, mayor al 50%, son las albúminas. ¿Cuáles son las principales funciones de la albúmina? Como proteínas transportadoras. ¿Transportadoras de qué? ¿Ya? Transportadoras de hormonas, de lípidos, de glúcidos, de medicamentos, de desechos o sustancias tóxicas, ¿ya? Las globulinas tienen su porción que es transportadora, ¿ya? Y su porción que es de defensa, como las gamma globulinas. Entonces, por excelencia, las globulinas se dicen que funcionan ante la defensa de los organismos, del cuerpo humano, ¿ya? Ante los microorganismos o cuerpos extraños, ¿de acuerdo? Y la tercera proteína plasmática, que sería el fibrinógeno, que participa junto a las plaquetas al proceso de coagulación sanguínea. ¿Cuál es el método para determinar las proteínas plasmáticas? El proteinograma, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el
laboratorio, la prueba laboratorial es el proteinograma. El método que utiliza el proteinograma es la electroforesis. ¿Cómo se mide? Por fracciones de las diferentes proteínas. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a eso, pues, se puede determinar si hay algún síndrome, la evolución de alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Y todo se puede interpretar de acuerdo a los valores que den como resultado tanto de la albúmina, de las globulinas y del fibrinógeno. ¿Dónde se sintetizan? Generalmente en el hígado, pero también los linfocitos B sintetizan las gamma globulinas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el tema? ¿O hay alguna consulta? Sí, Licen. Se me durmieron. Ah, ya está bien. Yo dije se me durmieron. A ver. ¿No hay ninguna consulta, chicos? A ver, prendan las camaritas. No me están roncando en sus camitas. Préndanme las cámaras. No sean malitos, prendan las cámaras. Así yo sé que están atentos. Ya, perfecto. Estamos. ¿Ya? Ya, estamos bien entonces. Chicos, ¿les parece un vasito de agua, un cafecito, unos 3 minutitos y comenzamos con el siguiente? No vamos a dar el siguiente tema completo, ¿ya? Pero vamos a abarcar algo de, a ver qué es, déjenme ver un cachito. ¿O ya quieren terminar la clase? Sí, Licen. Licen, ahí nomás, ya duermamos, Licen. ¿Ya no? ¿Están cansaditos? Sí. A ver, ¿qué han pasado? ¿Qué han hecho todo el día? Yo estoy Sí, con Licen, ánimo, estamos bien cansados. despierta. Ya, está bien. Entonces, el siguiente tema, a ver, vamos a ver, yo tenía todo preparadito. Aquí. Ay, no sé qué hice. A ver, el siguiente era aglutinación. Ya, lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase, lo que es aglutinación. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a ver cuál va a ser la tarea. Vamos a ver un cachito. Déjenme pensar, pero no se van a ir sin tarea. Si nos estamos yendo temprano, por lo menos tareita, ¿de acuerdo? Espérenme un cachito. Ya, no hay. Ya, veamos sobre el edema, ¿les parece? Ya, me van a repasar el tema, pero además vamos a investigar sobre el edema, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del edema? ¿Por qué se da el edema? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué enfermedades puede denotar o significar en la presencia de los diferentes edemas? ¿De acuerdo? Sobre edema, investiguenme sobre todo, todo sobre edema, perdón, y vamos a repasar también el tema, porque vamos a consultar el tema el día viernes. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Bueno, Licen. Perfecto. Bueno, Entonces, les dejo tranquilitos para que descansen. No son ni las 9 todavía, chicos. Pero Faltan vamos. 10 minutitos, Licen. Está bien, ya. Vamos a ver entonces, el día viernes sí avanzamos 2 temitas, ¿de acuerdo? Porque si no, yo estaba calculando todos los temas hasta el sin paro, sin huelga, sin nada, ¿ya? Para que podamos terminar todo hasta finalizando el semestre y nos va a faltar tiempito. Entonces, la siguiente clase del viernes vamos a hacer un tema, luego hacemos un break pequeño de 5 o 10 minutitos y volvemos a dar el segundo tema, ¿de acuerdo? Entonces, prepárense con muchas ganas el día viernes, ¿ya? Bueno, Licen, gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta el viernes. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Descansen.